Con su permiso, señor presidente, muy buenas tardes. Tengan todos los amigos de Meztitlán, de todo Hidalgo que se dan cita el día de hoy, el gobernador Julio Menchaca, doctora Gisela Lara, doctora Zoraida Robles, que está aquí con nosotros, secretaria de Salud, el doctor Lascano, un gusto escucharlo además, que como director de este hospital y su experiencia como cirujano y su formación en el IMSS Bienestar allá en Papantla y en el Seguro Social donde hizo su residencia hace varios años en La Raza, estoy seguro que será el líder, no solamente en atención médica, sino el líder social, comunitario, que estos hospitales necesitan cuando se echan a andar. También quiero saludar el día de hoy al arquitecto Carlos Sánchez, que está por acá, Carlos Sánchez Meneses, nuestro coordinador de infraestructura del IMSS Bienestar y además paisano de todas y todos ustedes, hidalguense. Déjenme contarles muy rápido cómo llegamos a este momento, cómo llegamos hasta este lugar, a partir de 3 preguntas. ¿De dónde veníamos en el sistema de salud de nuestro país? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo vamos? ¿Cómo vamos en Hidalgo, el estado más reciente en incorporarse al IMSS Bienestar? Veníamos de un modelo de salud, de un sistema de salud durante todo ese periodo neoliberal enfocado en la mercantilización de la salud como si fuera una mercancía. En ese sentido existió esto llamado el Seguro Popular, que no era una institución de atención médica, no era una institución que contratara enfermeras o contratara paramédicos o doctores para atender. Pagaba a los sistemas estatales de salud, a las secretarías de salud, pero no solamente a ellos, también les pagaba a los hospitales privados para que empezaran ellos a dar atenciones y empezar a abandonar la responsabilidad del Estado, del gobierno, en el cuidado de la salud de las personas que no tienen seguridad social. En ese sentido era muy privatizador, porque empezaba no solamente a dar dinero a hospitales privados, sino también al interior de estos hospitales empezaban a privatizar ciertas áreas que uno luego no conoce o que son silenciosas, pero que son fundamentales. El servicio de higiene y limpieza, el mantenimiento de este hospital, el servicio de lavandería, los servicios de preparación de alimentos, cada vez más en muchos estados, eso estaba ya dado a empresas privadas, cuando sabemos que un servidor público de una institución federal, cuando tiene certeza laboral y compromiso y lealtad a la institución y a la población, hace mucho mejor el trabajo. También era un sistema de cobertura limitada, un catálogo de enfermedades fuera de las cuales se empezaba a cobrar. Este hospital efectivamente se empezó en 2010, 2011, pero no había entrado en operaciones hasta que se empezó a utilizar para la atención de COVID. ¿Qué se habían instalado? La caja de cobro a las personas que no tienen para pagar. Y además de todo, en esos últimos años, un modelo que estaba enfocado en lo curativo. Ahí es, en esos últimos 30 años, antes de la llegada de la Cuarta Transformación, cuando se incrementó el número de diabéticos, de hipertensos, de personas con obesidad, de personas con males cardíacos, de cuestiones que se pueden evitar y hay que regresar a la prevención como el primer momento de la procuración de la salud y no de la espera solamente de la enfermedad. En 2019 el presidente López Obrador y todo su gabinete de salud lo acompañamos en un gran recorrido por todo el país. Fuimos a 80 hospitales del IMSS Bienestar, del IMSS Coplamar, de aquel modelo de atención de 1979 que nació para la atención de personas sin seguridad social. Y aquí en Hidalgo estuvimos en Zacualtipan, estuvimos en Huejutla, estuvimos también en Ixmiquilpan, en Metepec, y ahí se fue diseñando el proceso del que ahora estamos tan convencidos y orgullosos de estar echando adelante en las 4 grandes dimensiones en los que se ha atendido el tema de este tipo de hospitales. Echar a andar unidades que llevaban años sin operar, equiparlas, contratar al personal, dotarlas de los insumos, medicamentos, material de curación que necesitan. Ahí fue cuando vino la pandemia. Y la pandemia nos obligó a trabajar en conjunto, nos obligó a unir lo que había estado dividido y fragmentado durante tantos años. Solo les voy a dar un dato de Hidalgo. El 8 de febrero del año 2021 fue el día de la máxima ocupación hospitalaria en instalaciones públicas por temas de COVID-19. En ese momento, solamente para hablar del Seguro Social, de las 529 camas que tiene el IMSS, 345 estaban destinadas a COVID. De las 7,000 personas que se atendieron
por casos graves que necesitaban hospitalización, que necesitaban de un ventilador, 700 fueron personas sin seguridad social, porque la respuesta mexicana que instruyó el presidente López Obrador fue humanitaria más que sanitaria, fue que todos nos pusiéramos a trabajar. Este hospital es la mejor demostración que después de tantos años de abandono, el ejército lo operó, terminó el INSABI de hacer las inversiones necesarias, el equipamiento, y pudo estar atendiendo de junio del 2020 a junio del 2021 con personas que se contrataron y que salvaron vidas en este lugar. En ese sentido, también con mucho orgullo lo decimos, nos unimos para el proceso de vacunación. Se habían conseguido las vacunas, el presidente desde el inicio puso el foco, puso el dedo sobre la llaga de tener acceso a las vacunas, y cuando las tuvimos nos pusimos a vacunar. Al IMSS nos encargaron 10 estados, la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chiapas también, y uno de los estados en donde la brigada Correcaminos fue encabezada por el Seguro Social fue Hidalgo. Y a mucho orgullo, porque aquí está la Correcaminos de aquel entonces, la doctora Gisela Lara Saldaña, a quien mandamos a Hidalgo a vacunar. Por eso es que sabemos que con voluntad, con trabajo en equipo, había otro doctor muy famoso que lo acabo de ver, el doctor Abraham Mendoza, que está por allá, porque es doctor y nos ayudó mucho también los servidores de la nación en ese proceso de vacunación. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Unificándolo todo alrededor de una institución nueva, el IMSS Bienestar, una institución centralizada en donde se mantiene la autoridad sanitaria en el gobierno del estado, pero la operación de hospitales y unidades de primer nivel, centros de salud, sean en una institución federal con los mismos salarios, con las mismas guías, con el mismo método de trabajo y desde luego con un presupuesto unificado, que sea público siempre, que nunca vuelva a entrar un privado a dar la atención que el gobierno está obligado a dar, que sea universal y que cada vez podamos abrir más y más servicios, más atenciones, más enfermedades que se deban de atender de manera gratuita y desde luego que sea preventivo, enfocarnos en esa otra parte de la salud, la atención con la comunidad, la acción comunitaria. Aquí es un ejemplo Hidalgo, acaban de aprobar reformas que reconocen a la partería, que reconocen a la medicina tradicional en sus leyes locales de salud para ese reconocimiento. Por eso es que sabemos que la llegada de Julio Menchaca marca un antes y un después. Se está despojando de esta idea del patrimonio del gobierno. Las cosas no son de los servidores públicos, son del pueblo, y por eso es un reconocimiento al gobernador Julio Menchaca, que tomó esta decisión valiente, que pasará a la historia por haberlo hecho. No pensar ¿qué me quedo yo como gobierno del estado?, sino qué hacemos todos para atender a la población de mejor manera. Por eso estamos tan convencidos que este arranque con este hospital va a ser un antes y después. Y decirles y pedirles un gran favor. A partir de ayer empezamos la convocatoria de ese hospital. Estamos convencidos que lo poblaremos rápidamente porque hubo mucha gente que atendió COVID y a quienes estamos buscando. Pero ya tenemos para arrancarlo en la consulta externa, en laboratorio, en urgencias. Y vamos a seguir creciendo en el número de especialidades. A este hospital, dentro de 2 semanas, llega un nuevo grupo de médicos especialistas cubanos, 11, 2 cirujanos, 2 pediatras, 2 médicos internos, 6 médicos familiares a atender a la población que durante mucho tiempo no conoció la experiencia de atenderse con un médico especialista del otro lado del escritorio o en un quirófano. Por eso es que estamos seguros que lo vamos a lograr. 52 médicos también, recién egresados del Seguro Social, se han incorporado y se están incorporando especialistas para hospitales en Actopan, en Apan, en Tulancingo, en Tula, en Pachuca, en Valle de Mezquital y también en el materno infantil. Entonces, vamos bien, hay que acelerar el paso y que estas historias de abandono, de hospitales cerrados, sean parte del pasado y que la historia nueva se construya con esperanza y sobre todo con un rumbo, el rumbo que es el porvenir. Muchas gracias y buenas tardes.